Marzo, en La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien. Y el gobierno decidió poner en agenda el debate sobre la despenalización del aborto y por eso cada día aquí en Café de la Tarde, desde La Nación Más, nuestra intención es escuchar las diferentes voces, diferentes opiniones al respecto. Por eso vamos a hablar de este tema ahora con Victoria Freire. Ella es socióloga, coordinadora del Observatorio de Género de la Ciudad. Está aquí con nosotros. Bienvenida, Victoria. El doctor Ernesto Beruti es jefe de obstetricia del Hospital Austral. Bienvenido, doctor Andrés Bayone, diputado nacional del PJ. Bienvenido, Andrés, también. Y nuestro compañero Víctor Pombinio, que ustedes ven y conocen habitualmente. En primer lugar, y como punto de partida, me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes con respecto a este proyecto. Doctor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, todos coincidimos en que estamos a favor de la vida. Nadie quiere hacerse un aborto. Y en este tema lo que no queremos es más víctimas. No queremos que mueran madres ni que mueran bebés, ¿sí? Pero con el tema del aborto no debe haber dos posturas irreconciliables, ¿eh? Hay una tercera vía, una tercera opción, un tercer camino, y que es el cuidado de la embarazada en riesgo, el cuidado sobre todo de la mujer vulnerable. Se habla mucho en estos días sobre que el aborto es un problema de salud pública. Los países, cuando tienen un problema de salud pública, actúan en la prevención, es decir, actúan sobre las causas para evitar las consecuencias. Y esto es lo que creo que hay que hacer y a donde apunta este tema para no llegar al aborto. O sea, tenemos muchos embarazos en adolescentes. Un 15% de las embarazadas, de las adolescentes se embarazan. ¿Por qué? Porque fallan. ¿Un 15% de las adolescentes? Sí, aproximadamente las estadísticas hablan de eso, que es alto. ¿Pero por qué? Porque hay una educación sexual ineficiente. Sí. Tenemos un montón de embarazadas de extrema pobreza porque ahí hemos trabajado poco en poder incluir a estas mujeres que tengan un acceso a una educación y a un control sanitario de calidad. Entonces, la pregunta es ¿cuándo vamos a tener leyes efectivas para la protección de la mujer? Y en este sentido, en mayo del 2016, en la Cámara de Diputados se presentó una ley de protección integral de los derechos humanos de las mujeres embarazadas y de las niñas y los niños por nacer. Esta ley, que lleva la firma de 49 diputados, tuvo la importancia de que estaba, digamos, firmada por muchos diputados de distintos partidos políticos. Había del PRO, del Frente para la Victoria, de partidos de distintas corrientes políticas del país. Pero ¿qué quería esta ley? Era favorecer el acceso de la mujer embarazada no solo a medios médicos, sino también económicos, sociales y psicológicos. O sea que el punto está en la educación y en la prevención. Victoria. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo participo de un colectivo que es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es una campaña que existe desde 2005 y que se constituye con un montón de organizaciones, de referentes, de personalidades, con el objetivo de poder proponer un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es el que se va a presentar por 7ª vez. Ya hubieron otras presentaciones. Sí, claro. El proyecto de ley está consultado y trabajado con distintas personalidades, profesionales, con una red fundamentalmente de mujeres, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver fuertemente con nosotras, nos atraviesa en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y tiene que ver con el deseo, ¿no?, de ser madre. Seguramente en nuestra sociedad, que está atravesada por relaciones desiguales de poder, es posible elegir no ser padre. Hay muchos varones que eligen, ¿no? Entonces desestiman la posibilidad de construir una familia, de hacerse cargo de un niño. Hay muchas mujeres que reclaman las cuotas alimentarias, reclaman responsabilidades, pero nuestra posibilidad de elegir ser madres o no hoy está marcada por la imposibilidad de recurrir a una interrupción del embarazo cuando esta es no deseada. Sin embargo, en nuestro país, desde 1921, existen causales de aborto legal. Es decir, en nuestro país es legal el aborto, pero siempre y cuando esté en riesgo la salud de la mujer o se trate de un caso de violación. Recién en el año 2012 la Corte Suprema falla para que esos casos que deben ser atendidos, que son derechos conquistados, ganados, no sean judicializados. Es decir, que la intervención sea inmediata en cualquier centro u hospital. Lo que estamos discutiendo hoy es el proyecto habla dentro de los 5 días, ¿no?
El proyecto permite la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas. Sí. En el caso del proyecto 14. de la campaña, en las primeras 14 semanas. Exacto. Sí. Y lo que estamos planteando es que haya otras causales, es decir, que cualquier embarazo no deseado pueda interrumpirse. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión elemental de derechos humanos. Para nosotras se trata de una cuestión de salud pública, evidentemente, porque estamos hablando de que en casos de abortos inseguros puede haber muertes, hay muertes por aborto clandestino en nuestro país que son totalmente evitables, y además hablamos también del aborto como una cuestión de justicia social, porque se producen 500.000 abortos en nuestro país, pero las mujeres que tienen recursos pueden realizarlos en condiciones seguras, y las mujeres que no tienen recursos comprometen su cuerpo, su salud, su integridad física cuando tienen que interrumpir el embarazo. Entonces, lo que estamos señalando es el derecho humano a vivir, a poder interrumpir un embarazo y a que eso no ponga en riesgo nuestra salud. Ahora, Bayone, me gustaría escuchar su opinión, pero además Bayone lo que propone es una consulta popular no vinculante para ver qué es lo que opina la gente. Esto es lo que propone su bloque, ¿no? Sí, nuestro bloque Unidad Justicialista ha propuesto y ha presentado en el día de ayer un proyecto de ley, entendiendo que este es un tema que supera a la política y es un tema que no debe discutirse de las ideologías y donde nosotros entendemos que debe opinar el pueblo argentino en su conjunto. Doña Rosa en Jujuy o Pedro en el Calafate deben tener la oportunidad de opinar si están a favor o en contra y no definirlo un grupo de legisladores entre cuatro paredes que además cuando nos eligen, cuando fuimos elegidos por nuestros pueblos, nadie nos preguntó cuál era la posición que teníamos específicamente sobre este tema, un tema tan sensible, ¿no? Y tan fuerte de posiciones. Entonces, bueno, hemos presentado ayer este proyecto, que es una herramienta democrática que se niega mucho a usarse a nivel nacional, pero quienes vivimos en el interior sabemos que la utilización de esta herramienta democrática, que es de alguna manera una democracia directa, donde el pueblo en forma directa puede expresarse por el sí o por el no, puede ser muy valiosa en este caso específicamente. Que puede resultar muy interesante, ¿no, Víctor? Porque realmente necesitamos conocer la opinión de toda la gente en la Argentina. Nosotros muchas veces hablamos de la gente en general como un universo que en realidad no es tal, porque por ahí es bien distinto lo que piensan en Jujuy. Me pareció interesante. Sur, ¿no? Ahí me gustaría que votaran solamente las mujeres en este caso, porque los hombres me parece que no tenemos nada que ver. O sea, estaría bueno hacer un plebiscito, pero para mí tendrían que votar las mujeres. Pero ese hijo es tanto de una mujer como de un hombre, sí, ¿no? pero el tema que estamos discutiendo es el aborto y las que deciden son las mujeres, así que me parece que estaría bueno hacer el plebiscito, pero que votaran las mujeres nada más. Claro, pero digo, no sé cuál es la opinión de ustedes también al respecto, pero muchas veces el problema es creer que es un problema de mujeres, y en realidad no creo que sea un problema solamente de mujeres. Las mujeres están defendiendo la posición de la mujer ante la posibilidad de perder la vida, y cuando uno habla de aborto tiene que pensar también en ese ser indefenso sobre el que nadie tiene derecho a quitar la vida, que es el niño. Entonces me parece que es un tema de debate de todos. Claro, pero ahí está hablando del niño. Yo específicamente acá hablo también del hombre, no solamente de la mujer, sino del hombre, que muchas veces es el que por ahí le pide a la mujer que realice ese aborto, o no se hace cargo de ese hijo. El hombre también tiene un rol fundamental en esto. Bueno, lo que pasa, Leonora, es que lo que dijo recién el diputado Bayone es claro también. El problema más importante de una mujer que tiene un embarazo no deseado es el estado de abandono. Entonces, estas mujeres se sienten solas, son mujeres vulnerables que soportan la carga del hogar muchas veces solas. O sea, la solución express del aborto, rápida y efectiva, es una mentira. Porque la solución efímera del aborto se acaba en un abrir y cerrar de ojos. O sea, después estas mujeres quedan con problemas que vienen después del aborto. Estos días no se ha dicho, pero existe realmente, y está descrito en toda la literatura mundial, lo que se llama el síndrome posaborto, que es el trauma psicológico que tiene una mujer que aborta. Porque estas mujeres, y eso en los consultorios de los psicólogos y los psiquiatras se los pueden preguntar, tienen muchas consultas de este tipo. Estas mujeres están solas, entonces obviamente que es la familia la que también tiene que acompañar. Se hizo hace unos años un estudio muy importante en 2005 en España sobre cuáles eran las causas que llevaban un aborto a las mujeres entre 14 y 40 años. El 87% dijo que la causa era el abandono afectivo o físico.
de su pareja en primer lugar, de los padres en segundo lugar y de los amigos en tercer lugar. Entonces, estas mujeres hay que acompañarlas, se sienten solas y hay que ayudarlas. Por eso, educación, prevención para no llegar al aborto. Ahora, me gustaría preguntar algo a Victoria. ¿Se puede despenalizar sin legalizar? ¿Se puede no...? Porque yo, digamos, en despenalizar me parece que estaría de acuerdo con que no se siga una cuestión que hoy judicial. casi existe un consenso, ¿no, Victoria, con respecto a esto? Salvo algunos casos que son de público conocimiento, digo, generalmente existe un consenso con respecto a esto. Sí, hay un consenso social bastante amplio. Yo quería mencionar algunas cosas vinculándolo con los comentarios de recién. En primer lugar, es importante, ¿no? Si hablamos de democracia, poder registrar que hay un movimiento, fundamentalmente de mujeres en nuestro país, que hace años se organiza y que se está expresando masivamente en las calles, ¿no? Entonces, también tener la capacidad de vincularse y escuchar esa voz que es significativa, ¿no? Y que cada vez es más masiva en el marco del fenómeno de Ni Una Menos, me parece que es un acto de democracia fundamental para poder arrancar con este debate. ¿No crees eso que está pasando? Sí. Pero hay resistencias y hay interpretaciones. Esto que se decía recién, bueno, es importante la voz de la mujer. Sí, es importante, por supuesto, porque somos nosotras las que interrumpimos los embarazos, las que ponemos en juego nuestro cuerpo, nuestro país. Se realizan 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día, 54 abortos por hora. Es decir, que las mujeres, en un sistema en el cual el aborto es clandestino, por lo tanto es tabú, no hablamos de esto, tenemos que buscar complicidades, sabemos lo que significa respecto a nuestro cuerpo, complicidades en otras compañeras, mujeres, que nos puedan dar un recurso, que nos puedan dar información, porque incluso la Organización Mundial de la Salud provee información que hoy no está disponible. Cuando yo hablaba del fallo FAL, que se implementa, se establece en 2012, ese fallo establece que tiene que haber un protocolo que, como decía, no judicializa los casos, sino que cuando la causal es legal se intervenga inmediatamente. Bueno, solo 9 provincias en nuestro país construyeron un protocolo desde entonces, ¿no? A más de 5 años del fallo de la Corte Suprema, que es la instancia máxima de la justicia, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer pensar respecto de los mecanismos democráticos y de los derechos que hoy no están siendo cumplimentados. Y efectivamente yo creo que hay un consenso muy grande. Si nosotras nos ponemos a pensar a cuántas mujeres conocemos, ¿no?, que en nuestros ámbitos familiares, de amigas, han interrumpido un embarazo por la causal que sea, muchas de ellas también tomando la definición en pareja, ¿no? Yo no creo que se trate solamente de mujeres solas. No, claro que no, hay de todo, pero... Claro, si nos ponemos a pensar qué significaría que esas mujeres vayan a la cárcel, ¿no? O sea, sean penalizadas, ¿no? Ese significado tema, tan claro, fuerte que tiene en nuestro país, hablar de penalización en casos de aborto. Seguramente todas encontraríamos argumentaciones y justificaciones para entender por qué una mujer tuvo que tomar esa decisión en una situación, por supuesto, no deseada. Ahora, no solo planteamos la despenalización, sino que puede ser un derecho ganado, logrado en cualquier instancia de salud, ¿no? Puede ser no penalizado, pero que, al igual que hoy, el aborto sea una realidad de muchas mujeres y, sin embargo, no encontremos las herramientas, la información y las condiciones seguras para realizarlo. Ahora, hay un punto que creo en el cual todos estamos de acuerdo, es en que la idea de evitar que más mujeres mueran, en eso estamos de acuerdo. Claro, nadie quiere que más mujeres mueran en manos de abortos clandestinos, por ejemplo. El aborto es la primera causal de muerte de mujeres gestantes. Bien, pero otro de los puntos que creo que ahí está el meollo de la cuestión y es el más importante y sensible es el derecho de ese niño por nacer, ¿no? Entonces, existe el derecho de ese niño por nacer, ahí empieza la discusión que creo que ya está saldada en cuanto a el inicio de la vida, a partir de la concepción, pero bueno, allí creo que también está el meollo, sí, Leonora, ¿no? Es clarísimo lo que estás diciendo, pero el gobierno pidió un debate serio, maduro y responsable. No podemos empezar un debate con estas características si no tenemos una claridad de las cifras, ¿eh? Lo que dijo Victoria recién está bien, es lo que se repite a diario, de que hay 500.000 abortos en la Argentina. Sin embargo, esta cifra no es real. Este estudio de 500.000 abortos en la Argentina en realidad son 467.000 abortos. Es la cifra que dieron las demógrafas Pantelide y Mario, que hicieron un estudio que presentaron en el 2007. Pero posteriormente, en el año 2007, el doctor Elar Koch, que es un epidemiólogo
de prestigio internacional, Sí. que inclusive estuvo en la ONU y estuvo en el país acá el año pasado y estuvo en el 2011 en la Cámara de Diputados explicando todo esto. Él, con un estudio basado en modelos esperados de embarazo que se puede determinar por año, por país, él determinó que para la Argentina en el 2007 había 47.000 abortos. Entonces, Human Rights, que es una... Human Rights, sí. Ellas daban la cifra de los 460, o sea, casi 10 veces más abortos. Entonces, las cifras están infladas. Lo mismo con respecto a la... Que en la clandestinidad es muy difícil tener las cifras ciertas, Claro, ¿no? pero con respecto a la mortalidad materna, una sola mujer que se muera ya es una tragedia. Sí, claro. Pero no es lo mismo, en el año 2016 se murieron en toda la Argentina 43 mujeres. En el año 2000, por aborto, ¿no? Sí, sí. En el año 2015 se murieron 55. Respecto al 2015, en el 2016 hubo un descenso del 20%. Estas muertes maternas que ocurrieron están todas registradas porque son defunciones, son estadísticas vitales. Una mujer, por más que se haga el aborto en su casa, es muy raro que se muera en su casa, porque en algún momento, por la gravedad de su condición, va a ir a un hospital o va a ir a algún lugar a atenderse. Entonces, las cifras de mortalidad son importantes, ¿sí? Pero tienen que ser serias. Si queremos partir de un debate responsable, necesitamos tener las cifras lo más verdaderas posibles para determinar y ver los pasos a seguir. Cuando hablamos de 500.000 abortos al año, se trata de una cifra que es resultado del estudio que mencionaba recién, que se realiza para el Ministerio de Salud, ¿no? Y se trata efectivamente de una estimación, porque en tanto y en cuanto el aborto no sea legal en nuestro país, vamos a tener que basarnos en estimaciones, ¿no? No podemos tener cifras concretas, que es lo que sucede en otros países que legalizaron el aborto. En Uruguay, a partir de la legalización, se comienzan a tener datos concretos que dan cuenta, uno, de que hay una baja de la mortalidad de mujeres gestantes, ¿no? A partir de que el aborto se convierte en una cuestión de salud pública, de política de salud pública. Hay una baja y además hay una baja también de la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo, porque hay algo que coincido, que tiene que ver con un planteo que hace la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es la necesidad de políticas integrales, políticas de prevención, como la Ley de Educación Sexual Integral, que está sancionada desde 2006, Sí, pero que no y sin embargo no se implementa. Y sería claro. vital, no solo para cuestiones vinculadas a salud sexual y reproductiva, sino también respecto de la violencia de género, que es uno de los elementos más fuertes que está marcando en la agenda el movimiento de mujeres. Y también las políticas de anticoncepción, digamos. Si no hay información, si no hay distribución de anticoncepción. Que también está vigente esa ley de anticoncepción gratuita, ¿no? El tema es que tampoco. Bueno, muchas veces hay límites en relación a eso. No solo poder proveer preservativos, sino otros métodos de anticoncepción que no son conocidos. En nuestro país prácticamente no se llevan adelante vasectomías, que son métodos de anticoncepción masculinas que son totalmente reversibles y son intervenciones muy sencillas. Porque efectivamente lo que creo que hay que poner en discusión de la responsabilidad masculina tiene que ver con eso, ¿no? Con qué pasa con las relaciones de poder, qué pasa cuando un varón no quiere cuidarse, qué pasa cuando hay resistencias y los métodos de anticoncepción los tenemos que llevar adelante sobre todo nosotras, ¿no? Creo que esas cuestiones efectivamente hay que discutirlas y tiene que ver con el rol de varón, pero a la vez hay una cuestión básica, elemental, que nosotras no somos recipientes simplemente, ¿no? Nosotras tenemos derecho y nuestro derecho, como personas nacidas y vivas, tiene que prevalecer sobre el derecho del embrión, que nadie pone en discusión que haya vida, es una vida en formación, en conformación, pero tiene que haber deseo para que eso se constituya en un proyecto de vida hacia adelante. Nuestros derechos como mujeres tienen que prevalecer, y esa es la interpretación que incluso hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación también que hace el fallo de la Corte Suprema, por el cual indica que ante determinadas causales se puede interrumpir un embarazo. Y eso me parece que es fundamental señalarlo, porque muchos sectores que se oponen al aborto también se oponen a la posibilidad de las causales aún al día de hoy legalizadas, ¿no? Desde 1921 se oponen a la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, en caso de violación. Y no está resuelto. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Y qué pasa con la salud de la mujer cuando ésta se encuentra comprometida? Y tenemos un caso que es el de Ana María Acevedo, que se encontraba con cáncer y en su tratamiento de quimioterapia le indicaron que corría riesgo la vida del embrión. Ella solicita realizar un aborto y no puede llevarlo a término porque se considera que prima la vida del embrión sobre la de ella, mujer. y por lo tanto Ana María Acevedo falleció finalmente, ¿no? O sea, son casos donde la interpretación de esa vida por nacer
y esos derechos por encima de los derechos de las mujeres significan tragedias, digamos, definitivamente. Y eso es lo que estamos señalando. Bayone. Mira, los derechos de la mujer me parece que hay que defenderlo en todos los ámbitos. Creo que el doctor fue muy explícito en indicar que hay que manejar números y hay que manejarlos con seriedad. En el mismo año 2016 hubo alrededor de 1.900 muertes por accidente de tránsito de mujeres y no vi ninguna marcha en defensa de los derechos de la mujer o en defensa de trabajar sobre las leyes para mejorar las leyes de Usted tránsito. dice que hay más causales de muerte en otros ámbitos. En otros ámbitos que en el ámbito del aborto. Pero hay un tema sobre el que nadie habla, que es la muerte del bebé o del niño. Yo no coincido en este término de la interrupción del embarazo. Interrumpir algo en el análisis del término propio es algo que deja de funcionar y luego vuelve a funcionar. Sí. Esa es la interrupción. Acá nada vuelve a funcionar. Sí, por supuesto. Después del aborto, cualquier mujer puede ser madre según sus deseos. Sí, sí. Digamos. ¿Y el chico? Perdón, ¿y la muerte? La muerte es definitiva. Es la intervención, es una intervención. Entonces, sí, la madre deja de estar embarazada. Un embrión. No, perdón. Desde la concepción hay vida. Y si no, que bueno, está el doctor. Sí, eso está. Que alguien científicamente lo desmienta desde la concepción. El conocimiento científico actual permite afirmar con certeza que la vida comienza en la concepción. Eso sí, pero eso no está puesto en discusión. Eso no duda nadie. Lo que pasa es que lo que dudan es si el embrión es o no es persona. Claro, no es vida humana o no es persona y tiene derechos como tal. Pero ¿no? lo que pasa es que es un proceso de maduración y desarrollo. Si el embrión, desde el momento en que se fusiona el espermatozoide con el óvulo y empieza el cigoto, empieza el nuevo código genético y empieza la nueva vida humana, si ese proceso de maduración y desarrollo lo dejamos que evolucione, van a ser un ser humano. Entonces, ¿por qué se dice que al día 14 no es y después sí es? No, empezó en el momento de la fecundación y siguió hasta el nacimiento. Pero además esto que yo estoy diciendo, los médicos obstetras, nosotros en el hospital lo veíamos a diario. Yo estuve 18 años en un hospital público, ahí venían mujeres que perdían espontáneamente el embarazo. Sí. Y me acuerdo de haber visto embriones de 12 semanas con todas las características de un ser humano. Se le podían contar los 5 dedos de las manos y de los pies. Sí, eso se ve en las ecografías. Se veían los rasgos faciales, los dos ojos. Sin embargo, en Inglaterra el aborto es legal hasta la semana 24. Miren qué llamativo, porque hay ejemplos que, digo, si nos basamos en cifras, también sería interesante tomar en cuenta qué pasó con los casos donde se implementa, ¿no? Y se legaliza el aborto, qué resultados tiene. Por eso yo mencionaba el caso de Uruguay, pero también de países desarrollados como Inglaterra, que desde 1967 legalizó el aborto hasta las 24 semanas. Victoria, ¿vos viste un bebé de 24 semanas? ¿Por qué sucede que en América tenemos Latina bebés de 24 semanas que viven? Un bebé de 24 semanas se mueve, ve, llora. No tiene capacidad de vida extrauterina, por eso es la semana 24. Si a las 24 semanas nosotros en el hospital actualmente tenemos bebés que han nacido no de 24, de 22. De todos modos, el proyecto de ley en Argentina plantea la semana 14, pero me parece que es importante tomar otros ejemplos, porque si no, efectivamente se convierte en un debate ideológico o un debate moral, y efectivamente no tiene que ver con eso, tiene que ver con un debate sobre la salud, sobre la capacidad de decidir, sobre la maternidad. Y también, sobre todo, cuando uno, hablando de legislación comparada, de ver qué es lo que sucede en otros países, es ver realmente si esa ley hizo que se disminuyeran la cantidad de abortos en el país o no, o por el contrario, al legalizarlo, crecieron. Ese me parece que es uno de los puntos más importantes. Eso es un dato importantísimo, porque efectivamente en los países donde se legaliza el aborto, baja la cantidad de intervenciones del embarazo. ¿Por qué? Porque una mujer que realiza un aborto está mucho más predispuesta a cuidar de métodos anticonceptivos, a recibir la información necesaria, no solo de la mujer, sino su pareja, en el caso de que lo lleve adelante de manera conjunta. Entonces, las posibilidades de cuidarse, ¿no? y de no volver a llegar a esa situación, que es una situación indeseada, aumentan, son mucho mejores, porque además en los lugares donde se lleva adelante la legalización del aborto, donde el aborto es legal, va acompañado de políticas integrales, ¿no? Que yo mencionaba, que tienen que ver con la educación sexual integral. En eso creo que estamos de acuerdo absolutamente todos, ¿no? Nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Nos encanta.